¿Una siestita, Dieguito? Podés, pero Una podés, horita, pero una después tenderla horita. bien. En el pueblo, en el 40 pueblo. minutos. Y los chicos al colegio temprano. Sí, Si que no no te lleguen retan. que no lleguen tarde. Vamos a tener una nota. Yo, de esto que vamos a hablar ahora, realmente voy a ser la voz de los oyentes que no sepan absolutamente nada, porque de verdad que no sé nada, de nada, de nada. Para mí es un mundo totalmente desconocido. Sé que está acá, pero no convivo con él, o a lo mejor convivo y no lo descubrí. Todavía vamos a hablar con Nahuel Francisco González, es ingeniero en electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional, es docente universitario e investigador, porque del 4 al 7 de septiembre se llevarán a cabo una jornada sobre inteligencia artificial y el programa del festival busca profundizar cómo aprovechar la inteligencia artificial en la gestión de procesos creativos, comprender las transformaciones en el ámbito de la traducción, transformar metodologías y experiencias pedagógicas y proponer soluciones innovadoras. Toma mate. Nahuel, buenos días. Buen día, Diego, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte, escuchándolos atentamente. Bueno, vamos a hablar primero de esto que nos convoca y después te voy a hacer un montón de preguntas así de ignorante total sobre la inteligencia artificial, que acá mis compañeras que la usan y la usan bastante me estaban aleccionando un poco. Entonces, del Muy 4 bien. al 7 de septiembre se van a llevar a cabo estas jornadas, ¿no? Exactamente, están organizadas por el Instituto Goethe y van a llevarse a cabo en tres sedes diferentes, en el microcentro porteño, en el Instituto Goethe, en el barrio de Colegiales, en el Art Lab, Sí. y en el Centro Audiovisual Inmersivo, también en el barrio de Colegiales. Hay una programación por día que pueden encontrar dentro de la página, y la particularidad que tiene es que vamos a contar con referentes tanto de Argentina como de Alemania en forma simultánea y con traducción simultánea, justamente. Nahuel, para a los que nos cuesta un poco todavía interiorizarnos un poco con la inteligencia artificial, como dijo Diego, ya sabemos que está. El año pasado ya se instaló y este año obviamente empezó como a estar en todos los ámbitos, ¿no? ¿Cómo tenemos que incorporar la inteligencia artificial sin tenerle miedo? Porque, viste, todos le tenemos miedo a esta situación de que nos va a quitar laburo, nos va a quitar las posibilidades de, no sé. Nos va a quitar información, Sí, fundamentalmente. no sé, nos va a quitar información, se retroalimenta de nosotros. Hay un montón de cosas que nos provoca cierto miedo. Tal cual. Bueno, una de las cuestiones que tenemos que pensar es que ChatGPT, que es como el más conocido y rompió ya por el año 2022, es decir, hace muy poquito tiempo realmente, y poco a poco fue involucrándose, por lo menos hoy lo fuimos adoptando en distintas tareas, ¿no? El tema principal es en qué tipo de actividades lo podemos sumar. Acá no es la idea por pensar a la inteligencia artificial en generativa, en este caso como ChatGPT, como si fuese un Google avanzado, sino pensarlo justamente desde otro lugar, qué tipo de información puede generar, de qué manera nos podemos apropiar de estos recursos. Una Lo herramienta primero de que tenemos que trabajo. pensar- Una herramienta. Exacto, como una herramienta de trabajo. Lo primero que tenemos que saber es que no podemos pedirle a ChatGPT o a cualquier otra herramienta de este tipo verdad. Lo que genera es verosimilitud, es decir, que si uno lo lee sin tener cierto conocimiento sobre el tema, Claro. compra lo que está diciendo, ¿está Sí. bien? Pero tenemos que tener como una mirada crítica sobre la información que genera. Esa es como la primera cuestión. Sí. La segunda es, bueno, ¿cómo lo podemos empezar a utilizar? Puedo tener un texto y puedo pedirle, por ejemplo, un resumen de un texto y eso lo hace muy bien. Ajá. Puedo pedirle que me dé ideas para poder llevar adelante una actividad en el aula y eso también lo hace bien. Entonces, lo principal para nosotros es que ustedes, digamos, que nosotros podamos conocer cuáles son las limitaciones, cuáles son las ventajas, qué cosas hace bien y qué cosas no hace tan bien por el momento, claramente, ¿no? Nahuel, te hago una pregunta. Perdóname. Sí. Para hablar desde lo básico, porque tenés gente grande como yo, o más grande, que está escuchando, y gente, no, pero de verdad te digo, o gente, por ejemplo, que en este momento nosotros estamos en una ciudad, pero hay gente que en este momento está dando, literalmente, nuestros oyentes, dándole de comer a las gallinas en una provincia, en una localidad donde no tiene casi acceso a nada. ¿Qué es el chat GPT? Para empezar de movida, porque yo no sé ni cómo buscarlo, por ejemplo. Bien, el ChatGPT es una inteligencia artificial que se llama generativa, Ajá. que a partir de lo que es un texto, es decir, a partir de una indicación por escrito que uno puede decirle, por ejemplo, le podemos decir, dame ideas para hacer una actividad en ciencias sociales, Ajá. para estudiantes de quinto grado. Lo que hace es interpretar ese texto Ajá. y justamente generar un texto que esté asociado con mi pedido. Ajá. Eso se hace a través de lo que se conoce comúnmente como un prompt. Esa palabra extraña es
la manera de darle indicaciones o comandos a, en este caso, una inteligencia artificial como ChatGPT. No es una aplicación eso, te metes o es una Este, aplicación. puedes usarlo tanto con una aplicación descargada en el celular, Ajá. como por ejemplo a partir de el navegador web, por ejemplo, Claro. Chrome, Firefox o cualquiera de ellos. Perfecto. Buen día, Hernán. ¿Qué tal? Milton te saluda. También tal? ¿Cómo hablamos un poco de lo que es la inteligencia artificial que convierte el texto a voz. Y también se ha visto mucho lo que es el audio, por ejemplo, canciones hechas a partir de inteligencia artificial en el cual el artista le llega ese material y dice, che, no, pará, están lucrando con mi voz. Eso, digamos, ¿cómo hay una manera de pararlo o uno ya tiene que aceptar, digamos, de que eso está totalmente descontrolado, ¿no? Porque aparecen muchos audios de esto, ¿no? En TikTok. Bien, mira, lo primero que tenemos que saber es que no solamente las inteligencias artificiales generativas pueden generar texto, sino como vos decís, pueden generar música, videos, canciones, ¿sí? El caso de las canciones, por ejemplo, hay una plataforma muy conocida, se llama Udio. ¿Y qué hace? Bueno, también a partir de un prompt, es decir, a partir de texto escrito, vos le podés decir, quiero hacer una canción como Seminare, pero cantada, por ejemplo, por un cantante parecido o similar a Freddie Mercury. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Reconoce lo que nosotros escribimos y si bien no va a estar copiando exactamente, va a ser algo similar a lo solicitado. ¿Por qué? Por dos razones que tenemos. La primera es que todos los datos que nosotros compartimos en Internet se usan para entrenar las inteligencias artificiales. Esa es la primera cuestión. La segunda es, yendo a tu pregunta particular, el tema del marco regulatorio y los derechos de autor. Cada vez de vuelta que uno acepta e instala una aplicación, hay como condiciones de uso, ¿no? Entonces, ¿en qué medida? La pregunta podría ser, ¿en qué medida nosotros, al utilizar estas aplicaciones, estamos perdiendo derechos? Claro, ¿no? porque debería hay como regularse... una tensión que se genera ahí. Claro, debería regularse el derecho de imagen, que también sucede en el caso de la voz. Hay un derecho de imagen del artista, ¿no? Exacto, y no solamente pasa en este ámbito que estamos hablando de la música, por ejemplo, imagínense, hoy hacer doblajes, subtitulados, hay posibilidades de generar avatares o, digamos, personajes creados por inteligencia artificial que puedan hacer como traducción prácticamente en simultáneo de un video. Entonces, bueno, ¿qué pasa con otras profesiones como los locutores, las locutoras, los traductores, etcétera, verdad? Sí. Claro. Y, Nahuel, te hago una pregunta. Con respecto a la educación, ¿cómo Sí. digo, puede ser un arma maravillosa, pero puede también fomentar, no sé, a la vagancia, digamos, yo le puedo meter algo y que me haga todo el trabajo él, o, el chat, digamos, la inteligencia artificial? Digo, ¿se acaba esto de ir a buscar, curiosear, aprender? Es una excelente pregunta, porque el problema no está en la herramienta en particular, sino en cómo como docentes llevamos adelante las actividades, Claro. las propuestas que le tenemos, las propuestas de enseñanza. Eso es como la primera cuestión. Si vos, no sé, antes en su momento teníamos, entras a Google, tenías Rincón del Vago, o después tenías Wikipedia, ¿no? Digamos, para poder directamente buscar material y que ya esté hecho el trabajo. Claro. Y acá la particularidad que tiene, que vos le estás pidiendo cosas. Lo que pasa es que lo que genera no necesariamente es real. Ajá. Entonces hay un meme muy conocido que es que el docente le pide al estudiante que haga algo, el estudiante lo hace con ChatGPT y el profesor también lo corrige con ChatGPT. ¿Está bien? Entonces, el problema principal no es la herramienta, el problema principal es el uso que le damos y en este caso como docentes y desde las instituciones educativas, de las escuelas, de las universidades, ¿qué tipo de actividad proponemos para que en realidad la incorporación de la inteligencia artificial sea algo que genere valor, no algo que en realidad, digamos, sea lo mismo que copiar y pegar como hacía antes en Google? Claro. Hoy, más allá de que sea esta herramienta de búsqueda, como estábamos hablando, ¿no? De chat GPT, que es una forma que me parece lo importante es esto que vos contabas del prompt, que es darle todas las indicaciones, todo lo que necesitamos para que sea efectivo el dato que nos da, ¿no? Esto es por un lado, que a veces nos equivocamos en esta parte, ¿no? Que quizás no le damos todos los datos que necesita. Pero después hay otras aplicaciones que tienen también inteligencia artificial que se utilizan hoy en día en Instagram o en todos, que tiene que ver, por ejemplo, cuando haces un video y salís con los ojos cerrados porque tenés luz del sol y viste que uno queda achinado, te abre los ojos, ¿no? Digo, hay un montón de aplicaciones que ¿Sí? hoy en día... Sí. Mira.
Y es súper Sí, natural. o digamos, a ver, como son los distintos tipos de filtros, viste, que Sí, uno puede utilizar en las distintas redes sociales, etcétera. El tema, obviamente, de vuelta es, nos pasa a nosotros que cuando uno comparte información, uno está cediendo de vuelta nuestros derechos de imagen, de nuestros imagen, derechos sobre claro. nuestra información, ¿sí? Entonces, digamos, el uso de este tipo de tecnología genera ciertas tensiones, por decirlo de alguna manera, nos pone un poquito en crisis en función de ¿por qué todo es gratis? Bueno, si algo es gratis es porque nuestros datos se convirtieron en una mercancía, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Exacto. Es importante, digamos, para mí es empezar a utilizar este tipo de recursos, es fundamental, pero no tenemos que dejar de lado tener una mirada crítica del uso que estamos haciendo. Es decir, a veces nos podemos divertir con Instagram o en redes sociales, o generando videos, canciones, pero bueno, tenemos que saber que hay un costo, ¿no? Que no solamente es plata por el uso de este tipo de recursos. Y sobre todo pensar si hay algún tipo de marco regulatorio, por qué en otros países sí se adopta y todavía nosotros no hemos adoptado alguna regulación al respecto. Claro. Bueno, como cuestiones que tienen que ver no solamente con la tecnología, sino con lo que se conoce como el lado B también. Sí. Hay dos cuestiones puntuales que para contarles. Una es lo que se conoce como el término de alucinación. La inteligencia artificial puede alucinar. ¿Qué significa esto? A ver. Que puede inventar datos, ¿sí?, sobre, por ejemplo, o conceptos de una disciplina, de una materia. ¿Sí? O sea que Inventar. justamente como inventar, digamos, justamente los alucina. ¿Por qué? Porque en realidad, como no genera información real, sino que genera información verosímil, vamos a decir, creíble, ¿sí?, lo que nos obliga a nosotros es a dos cosas. La primera es que cuando le pidamos algo tenemos que saber hacer preguntas, que era lo que decías antes. Y la segunda es que, en el caso de la escuela, en el caso de los usuarios, tenemos que ir a validar las fuentes. Es decir, no puede hasta inventar fuentes, no puede decir que en tal diario un periodista publicó esto, y eso es mentira. Entonces, por eso estas cuestiones de preguntarnos cómo se genera. Claro, también en caso de avanzar, por ahí ya va a tener comprensión de texto, ¿no? Porque los datos que da para el colegio, muchos profesores a los alumnos los corrigen y ven que el texto que pusieron en el trabajo no hay una comprensión de texto, sino datos aleatorios puestos en base a una inteligencia artificial también, ¿no? Sí, y para mí una de las cuestiones que, volviendo al tema de la escuela, que sería interesante preguntarnos o incorporar es la manera en que no solamente hacemos las actividades, sino la manera en que evaluamos. Es decir, tal vez hay que pensar a desarrollar otro tipo de habilidades que se hacían antes. Digo, no, antes seguramente a algunos le habrán tomado un examen oral o tuvo que pasar al frente, sí, por más o menos por las edades que compartimos, en la escuela, en el secundario, etcétera. Acá, digamos, si los materiales textuales, las herramientas, se genera este tipo de herramientas, bueno, ¿qué tipo de validación podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos saber si ese estudiante aprendió o no aprendió? ¿Solamente por haber copiado algo? Bueno, entonces la idea es generar debates, generar discusiones, generar expresiones, por ejemplo, orales o evaluaciones orales. O sea, también nos transforma a nosotros como docentes al momento de evaluar los insumos que tenemos, ¿no? Y de vuelta, proponer la incorporación de la inteligencia artificial de forma crítica dentro del aula, dentro del ámbito laboral, y cuestionar, digamos, no dejar de utilizarla, pero sí por lo menos ser usuarios críticos de la misma. Y la otra cosa que les quería contar era lo que tenía que ver con los sesgos, ¿sí? O sea, uno puede tener preceptos, prejuicios, cuando conoce una persona. La inteligencia artificial, por cómo fue entrenada, replica muchas veces los sesgos que nosotros tenemos como sociedad. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué es una mujer exitosa, ustedes podrían imaginarse cómo podría ser y qué significa el éxito. Bueno, si eso se lo piden a una inteligencia artificial que genere una imagen, seguramente esos prejuicios de su entrenamiento van a estar volcados en las imágenes que nos genera, o el tipo de canción que genera, o el tipo de video que genera, o el tipo de material que genera. Sí, no sé si se entiende. Sí, perfecto. Sí, clarísimo, clarísimo. Nahuel, Cecilia, Diwan te saluda. Mirando los distintos paneles que van a tener este foro a partir del 4 de septiembre, veo que uno de los puntos principales es el rol de la inteligencia artificial en la traducción. Y la invitación al panel se pregunta si la inteligencia artificial va a ser innecesaria esta profesión a un futuro. Es interesante ver
ver, qué profesiones van a poder sobrevivir a la inteligencia artificial. ¿Qué nos podés decir de esto y si realmente los expertos consideran que la inteligencia artificial puede hacer una traducción bien hecha? Bien, hoy nos encontramos con traducciones, por lo menos, que se pueden hacer, no todavía en vivo de forma precisa, pero bastante cercanas a la realidad. Hay herramientas que te permiten hacer traducciones o doblajes de más de 50 idiomas y casi a un costo mínimo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se van a transformar los empleos que tenemos en la actualidad, las carreras que hay en la actualidad en función de este tipo de cuestiones? Lo mismo podría ser, por ejemplo, con el derecho. Hoy por hoy hay experimentos que se han hecho, por ejemplo, para participar de un buffet de abogados o de entrar a una carrera universitaria, donde la forma de evaluar sobre esa carrera universitaria la podría resolver ChatGPT con una aprobación del 80%. Entonces, de vuelta volvíamos a lo mismo que tenemos antes. Lo que nos tenemos que preguntar es la forma de evaluar los conocimientos y de qué manera también la incorporación de esta inteligencia tal vez lo que requiere es de supervisión de parte del traductor para no de reemplazarlo, sino justamente potenciar su trabajo. Perfecto. Estamos hablando con Nahuel Francisco González, ingeniero en electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional. Te hago la última, Nahuel. ¿Qué hay de cierto? Viste que a todos nos apareció en el WhatsApp esa ruedita y todo, que yo la verdad ni la usé nunca, porque creo que la usamos una vez acá para preguntarle quién era Diego Ramos, yo. Hicimos como la prueba, ¿viste? Me imagino que todo el mundo lo está poniendo a prueba todo el tiempo a la pobre inteligencia artificial. Ahora, ¿es tan pobre, digamos, entre comillas, pobrecita? ¿O hay algo de cierto en eso que, viste, hay muchas teorías de que nos saca la información, aprende con nosotros? Skynet nos dimos cuenta el otro día que no pasó nada. Porque no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada, gracias a Dios. No pasó nada. Se habrá dado cuenta, pero no se desconectó por suerte. Pero digo, hay algo en eso, es cierto que todo lo que nosotros, si yo busco gente ahí adentro, le doy mis datos, los datos de otra gente que yo tengo, digo, ¿es para tener en cuenta el modo en que se usa y la información que le damos? Para mí es algo para ser precavidos, ¿sí? O sea, lo primero, no caer en teorías conspiranoicas, pero sí para ser precavidos. Esa es la primera cuestión. La segunda es, a diferencia de ChatGPT, ¿sí? Que uno va a buscarlo a ChatGPT, acá con qué nos encontramos. Nos encontramos que de un día para otro WhatsApp tenía esto incorporado, sí. Es decir, está de prepo, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Y cualquier información que uno busque va a alimentar esa inteligencia artificial. Ajá. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, tiene que ver con esta cuestión de las condiciones y uso. ¿Por qué es gratuito? Y bueno, porque nosotros estamos de alguna manera alimentando a qué, o a la inteligencia artificial, o a la publicidad que recibimos por mail, o a la publicidad que recibimos por redes sociales, porque, sí. No hay nada gratis, ¿no? Claro. En este caso, de vuelta, nuestros datos justamente se convirtieron en un producto, sí. Entonces voy a utilizar este tipo de recursos. ¿Qué tengo que saber o qué podría prevenir? Bueno, tal vez no hacer tanta cantidad de búsquedas y utilizar otro tipo de herramientas, o si tengo que generarme un usuario en aplicaciones para poder probar, hacerlo con un correo alternativo y no usarlo con mi correo cotidiano para que no accedan a mis datos. O sea, como pequeñas buenas prácticas que podemos incorporar para cuidar nuestra privacidad en el mundo digital. Ahora, yo en el WhatsApp, si no me meto en esa ruedita y todo, no pasa nada. En los otros WhatsApp no se mete, digamos. Se mete solo cuando yo le hablo a la inteligencia artificial. Exactamente. Sí. En principio podríamos decir que eso... Si no vamos presos con lo mal que se habla de cierta gente. Sí. Es la letra chica, ¿no? Es la letra chica de todo esto. No, si no vamos qué cosas nos cuentan y qué cosas no. No habría privacidad, nada. No habría familias, porque las críticas a la familia, a los cuñados, a otra gente. Imagínate, vamos todos presos ahí adentro. Bueno, Nahuel Francisco González es ingeniero de electrónica, docente universitario, investigador. Del 4 al 7 de septiembre van a estar llevando a cabo estas... ¿Es para todo el mundo? ¿Las jornadas estas? Sí, es abierto a la comunidad. ¿Y dónde porque va a estar esto está en colaboración con la Fundación Medife, ArtLab y la Delegación de la Unión Europea? ¿Dónde buscamos información para ir? Para poder encontrar información pueden buscarlo en el Instituto GET, ¿sí? Justamente ahí va a estar el programa con todas las actividades y poder anotarse para poder participar de los distintos eventos. Perfecto, el Instituto GET, que es GOETHE, GOETHE, ahí se meten en el Get Institute y ahí van a encontrar toda la información. Gracias, Nahuel. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. 9:24 de la mañana.
Ramos Generales, un lugar de encuentro con Diego Ramos. Hasta las 10. Por Nacional, tu radio. Tu radio es nacional. En todo el país. ¿Buscás un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.